ha ido cambiando y hoy en día se piensa no solo en cómo suenan y cómo se distribuye la energía y las reflexiones tempranas, sino también cómo se perciben los sonidos en estos lugares y cómo funcionan los recintos para cierto tipo de música. Hoy en día, este es un artículo del año pasado donde se estudia cuál es el mejor recinto en función de la dinámica de la música que se va a tocar en este recinto. Así que es bien interesante cómo ha ido evolucionando y cómo se van incorporando elementos de psicología incluso en el diseño de espacios y de locales. Otras cosas que te han pasado que son entretenidas este año son lo que yo llamo la acústica arqueológica, donde se han estudiado los recintos. Aquí hay dos ejemplos simpáticos, unas cavernas que se encontraron en el suroeste de Francia en los años 40, que son muy difíciles de estudiar y que tienen propiedades acústicas muy interesantes. Y este año, el año pasado, se publicó un artículo que modelaba cómo era la acústica y resulta que estas cavernas, que estaban llenas de pinturas y se entiende muy poco qué es lo que pasaba ahí abajo, son prehistóricas. Estas cavernas tenían un rol musical importante, tienen calidad acústica como de sala de concierto, estas famosas cavernas del sur de Francia, y son muy interesantes y similar, elementos que han pasado y cosas interesantes que han pasado como en arqueología, en música, están también un artículo que tuvo harto eco sobre cómo hablan de una momia, digamos, que escanearon una momia, hicieron todo un proceso de digitalización de su tracto vocal para poder imitar cómo hablaba esta momia. Esto tuvo eco y salió en noticias y todo, que también es una cosa interesante de cómo era también fenómeno sonoro de esa época, bien simpático. Saltándome a un tema más de percepción, en estos últimos años, lo que está pasando, les estoy contando como las cosas que están pasando en el mundo con estos temas. En psicoacústica se ha avanzado harto en el estudio de la percepción con técnicas médicas, ¿cierto? Como con resonancia magnética, en este caso resonancia magnética funcional, para entender cómo funciona el cerebro cuando se perciben ciertos sonidos. Y aquí hay un ejemplo de este estudio donde se veía cómo funciona la reverberación, cómo se percibe la reverberación y cuál es el mejor nivel de reverberación para la percepción de la calidad sonora. Así que ese tipo de estudios siguen siendo muy, muy relevantes y se complementan con otras cosas como por ejemplo el que está al lado. ¿Qué tanto influye el tener un background en un cierto lenguaje o en qué tanto funciona el tener cierto más entrenamiento musical para percepción del tono de música? Y este tipo de cosas siguen siendo muy interesantes en este estudio. La idea, por ejemplo, que en lenguajes tonales, como en China, ¿cierto? Que se da la idea de que ellos tienen mejor percepción tonal y esto fue desmentido en este estudio que se hizo. Finalmente, en el desarrollo más tecnológico, cosas que están pasando, ustedes saben, la tecnología ha ido avanzando harto y se siguen investigando y desarrollando cosas. Se han desarrollado nuevos y creado nuevas tecnologías. En particular, el año pasado salió un nuevo tipo de micrófono que logra un mejor desempeño y tiene calidades interesantes, siendo muy pequeñito y con calidad de estudio, con electrónica muy interesante en su diseño. Y también las herramientas de inteligencia artificial han jugado un rol importante en el diseño de nuevas técnicas de multiefectos y nuevas técnicas de capacidades de detectar ciertos tonos en las señales que permiten el trabajo de los ingenieros de sonido hacerlo más fácil y más eficiente y de mejor forma. Así que ese tipo de cosas han pasado en este año y en el año pasado. Son ejemplos entretenidos de cosas que están pasando en música, ciencia y en ingeniería. Lo que les quiero contar ahora es un poquito lo que está pasando en Valparaíso, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en particular en el grupo con el que trabajo yo, que tiene que ver con no solo, ¿cierto?, con la tecnología, no solo con los micrófonos, sino con los cantantes, ¿cierto? Los cantantes son la voz humana
La voz cantada es fundamental, es una herramienta muy valiosa, muy importante y sorprendentemente hay mucha investigación detrás y mucho trabajo detrás de esto. Como se pueden imaginar, en general la producción de voz y el habla es un proceso bien complicado, donde va en parte el escucharte a ti mismo, controlar adecuadamente la voz y la percepción, digamos, tiene distintas etapas y distintas relevancia fonética y lingüística muy compleja, donde se distinguen dos elementos, la articulación, ¿cierto? Nuestros resonadores, esencialmente dado por la posición de la lengua, ¿cierto? Y nuestros elementos fonadores, nuestra fuente principal de generación de sonido, que son lo que llamamos las cuerdas vocales, que en realidad hoy en día se les llama pliegues vocales. Bueno, son cuerdas, son pliegues. Entonces, ¿qué está pasando en investigación en estos temas? Es bien entretenido, les voy a contar algunas cosas. Primero veamos estas imágenes. Estas son imágenes de video de alta velocidad. Vemos acá las cuerdas o pliegues vocales normales de una persona, en este caso no es cantante, una persona simplemente haciendo una fonación sostenida, y vemos algunas patologías comunes como parálisis, disfonía, también son muy comunes los nódulos. Y en este tipo de patología vemos que el cambio vibratorio también genera cambios sonoros y hay poco entendimiento de cómo se generan estas enfermedades en las cuerdas vocales y cómo impactan. Y para dar un dato importante, los cantantes son 400 veces más propensos a desarrollar enfermedades de la voz que otras profesiones. Por lo tanto, este es un tema extremadamente relevante. La gran mayoría de los pacientes son cantantes o profesores que llegan a hospitales o a centros médicos a tratarse su voz. Y es poquito lo que sabemos, por lo tanto hay mucha investigación. Y en la Santa María tenemos un laboratorio donde hacemos esencialmente como cine, hacemos videos de las cuerdas vocales, de los pliegues vocales, con estas cámaras. Aquí hay una cámara de alta velocidad que permite grabar hasta 480.000 fotos por segundo. Eso es muchísimo más rápido que una cámara común y corriente, y eso te permite ver estos videos en cámara lenta que estábamos viendo que en realidad es en cámara rápida, ¿cierto? Que son muchas fotos por segundo. La cámara es muy rápida, toma muchas fotos por segundo, que los desplegamos lentamente. Trabajamos con médicos, con otorrinos que permiten hacer exámenes, y complementamos el trabajo de ingenieros con especialistas, y desarrollamos herramientas que permiten visualizar cómo se respira y cómo se genera el sonido al mismo tiempo, y estudiamos mucho a cantantes, es uno de los focos del laboratorio. Y como ingenieros desarrollamos herramientas que nos permiten entender qué es lo que están haciendo estos cantantes. ¿Por qué un cantante desarrolla una enfermedad? ¿Por qué es 400 veces más propenso a desarrollar problemas vocales? Y bueno, uno de los temas es ver cómo usan la voz estos cantantes. Así que desarrollamos monitores, una especie de holter del corazón, pero de las cuerdas vocales. Esto partió en el año 2011, ha ido evolucionando y hoy en día ya es como un collar, está súper avanzado y es hasta un emprendimiento que busca desarrollar una tecnología que sea fácil para poder hacer seguimiento. Esto almacena, se conecta con la nube, se conecta con tu celular, es maravilloso. También como ingenieros hacemos harto trabajo de investigación en la física básica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vibran? Y hacemos modelos. Los modelos son un elemento fundamental para el trabajo de la ingeniería. Tenemos modelos de estos pliegues, modelos de la lengua, modelos de los pulmones, todos acoplados y funcionando al mismo tiempo. Uno muy interesante que tiene que ver con el control de la voz, cómo te escuchas a ti mismo y cómo eso afecta la forma en que tú generas los sonidos. Esto existe hace un tiempo, es un modelo que se llama el modelo neurofisiológico del habla, modelo DIVA, que viene por sus siglas en inglés, donde establece cuál es el rol un poco del entrenamiento, cierto, como sensorial, tanto auditivo como de sensación y posición física de la lengua, y cómo eso podría asociarse y cómo se asocia a ciertas zonas del cerebro asociadas al control de estas posiciones y de estas velocidades. Por
Por lo tanto, hay un tema de escucha y también hay un tema predictivo, lo que en inglés feedback y feed forward. Es muy entretenido, pero se ha estudiado mucho con el tema de las resonancias. Nosotros en el trabajo de investigación estamos ampliando eso hacia el tema de las cuerdas vocales, con modelos matemáticos de las cuerdas vocales para poder simular estos fenómenos, y hacemos algunos experimentos de validación donde hacemos típicamente que la persona se escuche a sí mismo, pero con tonos distintos. Es decir, tú hablas a un tono o cantas a un tono y te escuchas en otro tono. Y esa como distorsión que tú sientes auditiva y la forma en que reaccionas dice mucho de cómo funciona tu sistema. Entonces, ante una perturbación, el sistema se revela a sí mismo. Es muy entretenido estudiar esto y tiene una parte matemática, numérica, y también una parte bien experimental, práctica, que se hace en el laboratorio. Así que con eso les di una pincelada más o menos general y quiero simplemente comentar un par de ideas hacia el final. Lo primero es decir que en general en este mundo donde se cruza la música, la ciencia, la ingeniería, hay muchos frentes, hay muchos temas que son comunes. Y evidentemente, dadas las temáticas, existe una enorme necesidad de entender bien qué es lo que pasa a nivel físico y a nivel perceptual. Son dos como variables que se cruzan mucho. ¿Por qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo suena? ¿Y cómo se percibe? Esos son elementos que ocurren fuertemente en la investigación en estos temas. Y los ingenieros, en general, lo que tienen es la gracia que aportan herramientas. Ingenieros permiten ayudar a hacer algunas cosas que parecen ser súper subjetivas, se pueden transformar en objetivas, en transformar esa percepción en la activación de una cierta zona del cerebro, en alguna descripción de la señal, que es más fácil. Y finalmente contar que, bueno, hay una invitación abierta a quienes, cierto, les interesa estos temas. En la Santa María no estudiamos música, ¿cierto? Estudiamos ingeniería, pero se desarrollan una enorme cantidad de proyectos interdisciplinarios, participan ingenieros, ¿cierto? Músicos, cantantes, fonoaudiólogos, psicólogos, biólogos. Es bien entretenido cómo estos temas se cruzan, particularmente en el tema de la voz. Así que les dejo esa idea, sembrando un enorme futuro con esta cruce entre como la música y las ciencias duras. Es muy, muy entretenido y tiene mucho futuro. Eso es. Muchas gracias.